Aquí comienza una nueva edición de Enfoque Norteño. Idea y realización, Mabel Tealdi y Daniel Castaño. El magazine de la zona norte de La Pampa. Nuevamente nos volvemos a encontrar, como todos los sábados, en la pantalla de Canal 3, mostrando el accionar de nuestro norte provincial. En nuestra edición de hoy, dialogamos en Embajador Martini con el escritor Ramón Campaño y le mostramos su nueva publicación, Una parada en la década del 40. Visitamos la fábrica de guitarras artesanales en Eduardo Castex. Mauro Melano nos da detalles de este producto que hoy recorre escenarios en todo el país. Para dar comienzo al programa de hoy, vamos a la presentación de la primera nota. Comenzamos a desarrollar nuestro primer bloque desde Embajador Martini. Enfoque Norteño les muestra una nueva publicación del escritor Ramón Campaño, Una parada en la década del 40. Esta es la nota e imágenes de este importante libro escrito por Ramón Campaño. Ramón Campaño nació un 21 de agosto de 1934. Vive actualmente en Embajador Martini. El interés de dar a conocer cómo ha sido el modo de vida en tiempos pasados lo ha movilizado a hacer un repaso realista, minucioso y natural de su propia historia. A los 81 años de su vida, nos revela con total sencillez y de su ingenioso punto de vista los acontecimientos propios de este periodo. No sé si realmente llamarle un libro, porque esto se trata más bien de una monografía, algo que a uno le pasó, lo que ocurrió en un tiempo de la vida, y por eso le puse como título La década del 40. Porque estoy explicando en estas pocas páginas cómo se trabajaba en ese tiempo y cómo era la vida, fundamentalmente la vida en el campo. De todas maneras, también recogí todos los datos de la gente que vivía en el pueblo en ese momento, en el pueblo de Embajador obviamente, y todos los que vivían en las quintas. Así que puse a hacer esto y me animaron mis nietos, mis hijos. Dice, papá, da para hacer un librito. Le digo, bueno, juntamos los papeles y nos vamos a una imprenta, que fue también iniciativa de mi nieta Lucrecia. Lucrecia me hizo el prólogo. Yo digo que los que son más o menos de mi edad, que ya vamos quedando medio pocos, leemos y revivimos ese tiempo, obviamente. Que son muy emotivos realmente, por la diferencia que hay de ese tiempo de la vida con los tiempos de hoy. Después hay una generación intermedia, que a lo mejor es la de ustedes, que seguramente la conocen a través de los dichos de los padres o de los abuelos. Y después está la generación de los niños, que los niños obviamente están obligados a estudiar. Y en la escuela seguramente en alguna materia, cada tanto harán un repaso de lo que fue la historia. Y por ejemplo, la historia del pueblo, la historia de la producción del campo, que en el interior es el sostén principal, yo diría el único o el principalísimo. Escribir sobre lo de uno por ahí es más difícil. Escribir lo que es, seguramente lo harán otros que uno lo conocen, que lo han visto caminar, lo han visto andar. Y en cambio escribir sobre lo que pasaba en ese tiempo me parece que es casi como, no digo una obligación, pero es un compromiso que uno a veces se toma. Y obviamente que el hecho de poner nombres y apellidos y nombrar así a toda la gente del lugar, uno también en esta oportunidad hay que pedirle disculpas por haberlos mencionado, pero de otra manera no se podría hacer el trabajo. El trabajo está hecho en forma objetiva, diciendo lo que pasaba en ese tiempo. Y lo pensé mucho para escribirlo,
porque, como yo decía primero, hablar de las personas hay que hacerlo con el cuidado que merece y corresponde. En ese tiempo había muchos hombres solteros. Yo digo ahí que de las mujeres no vamos a hablar porque por cuestión de género, pero realmente mujeres solteras había muy pocas. En cambio había muchos hombres solteros. Eso significa que la matrícula realmente, el censo inclusive lo daba, de que estaba más poblado por hombres. Pero bueno, yo hice mención a toda aquella gente que tuve oportunidad de tratar y que me pareció que alguien tiene que retomar el tema y decir algo sobre ellos. Fueron personas, para mí, excelentes. Todos trabajadores, todas personas buenas, personas que trabajaban en el campo, la mayoría de ellos peones de campo. Los recuerdos afloran en la memoria de don Ramón y casi sin darse cuenta los escribe como introduciéndose en aquellos años. Empecé a recordar la década del 40, ¿por qué? Porque soy del año 1934. En el 41 empecé en la escuela primaria, en el 47 la terminé. Son esos tiempos que a ustedes le pasará y a todos les ocurre, supongo. Son tiempos que uno no olvida. Es muy difícil olvidar 7 años de edad escolar, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que eso implica para el ser humano, el aprendizaje, el modo de vida, la manera de desarrollarse después en la vida. Todos los 7 hermanos nacimos en Alta Italia, en la zona rural, cerca de la escuela que se denominó de Chumingo, pero en aquel tiempo había muchos chicos. Nosotros en aquella escuela contábamos más o menos 45 alumnos en todos los grados. Como digo, iba de la mano de mi hermano y siempre recuerdo una anécdota de ese día. Él me acompañaba y claro, él daba pasos largos. Y yo tenía que dar muchos más pasos que él. Y recuerdo que mi hermana siempre me dice, Virginia, dice, ella está ordeñando. Y pasamos al lado del corral, donde ella ordeñaba, me saludó. Y dice que Jorge caminaba y yo iba al trote, porque eran 4 kilómetros. Bueno, pero ese era el esfuerzo que se hacía para ir a aprender. A los 9 años también... recuerdo que ya me emplearon de boyero. Me empleé de boyero en lo de un vecino, de apellido Frencia, y me mandaba a la escuela. Ellos tenían cosechadora y le cosechaban a los vecinos, tirada por caballos, obviamente. Así que yo les llevaba los caballos al campo, cambiaban los animales. Mientras almorzaban, el patrón les llevaba la comida, almorzaban a la sombra de la máquina, nosotros le cambiábamos los caballos y seguían trabajando. Y bueno, después hice de todo, esquilé, fui alambrador, fui hachero, trabajaba en el monte en el invierno, en las épocas de menos trabajo del campo, salía a hacer changas afuera, hice fletes de la cosecha con las bolsas, hice acarreo. Hice la cosecha con la horquilla, con mi padre, con la espigadora, también algunos años, algo así como 4 años. Y eso es lo que cierra más o menos la década del 40. Claro, después podemos seguir hablando porque de lo que estoy hablando ya pasaron otros 50 años más. El ferrocarril, las estaciones y lo que no podía faltar, el embarcadero, lugares de concentración de toda la producción. Precisamente con la llegada del ferrocarril se hicieron las estaciones, se fundaron los pueblos y todas tuvieron el embarcadero de Hacienda, que fue la gran solución para embarcar la producción del campo. Tengamos en cuenta que acá la Hacienda llegó antes que el ferrocarril, así que ya había productores de ganado, principalmente lanar. Así que el embarcadero tuvo la utilidad mientras funcionó el tren. Obviamente el tren, así como fue la gran solución en 1910 para nosotros, para Embajador, cuando se pedían muchos vagones y a veces operativos completos para Hacienda, donde entraban lanares, vacunos, cerdos. Hasta pavos se cargaron por ferrocarril.
Un flagelo que en la década del 40 se agregaba a la sequía era la langosta. Cuando se veía venir la manga de langosta, simulaba una tormenta, parecía una tormenta. Yo me parece que, si no recuerdo bien, lo que escribí fue que cuando pasaba la manga de langosta frente al sol, hacían sombra en el suelo. Porque realmente casi que no se puede creer que una manga de langosta tape el sol. Y realmente sí, parecía una tormenta. Y avanzaban de norte a sur. Venían en el verano, al terminar la primavera, teníamos la invasión de la langosta casi asegurada todos los años. Bueno, venían de la zona boscosa y volaban muchas leguas durante el día, volaban todo el día. Donde paraban en la noche, si paraban en un pueblo, no dejaban, es increíble, pero se comían la ropa tendida, comían todo, dejaban los palitos. Dejar plasmado en un libro las vivencias y sacrificios de aquellos tiempos es dejar enseñanza de vida. Todos dejamos algo en la vida y a mí se me ocurrió que esto era una cosa de algún valor, no digo de gran importancia, pero de algún valor para dejar. Hice también otro trabajo, que es el libro de la familia, ya hace unos años, abriendo la página, en Facebook, con Ramón Campaño pueden entrar a la página y buscar el libro que se llama Memoria y Homenaje. Ahí tienen acceso al libro que lo subió mi nieto Nicolás. Hice una tirada importante, pero yo no sé si me va a alcanzar para todos los amigos, porque gracias a Dios eso es lo que tengo y valoro más que cualquier otra cosa que a lo mejor no pude hacer en la vida, que son los amigos. Esto es para ellos, para la familia, para los hijos, para que tengan un recuerdo. Y para los que no me alcancen, yo quisiera que ellos también, si les interesa, tuviesen acceso. Para cargarlo en una página para que la gente tenga el acceso gratuito, como es este libro, que es de cortesía. Y por último, agradecerle a ustedes y a Daniel, que me convenció para hacer esta nota, y quedo igual a disposición de ustedes y de toda la gente que me quiera consultar alguna cosa que por ahí puede tener este pequeño ejemplar, y alguna cosa que no entiende o la podemos discutir también, porque no todos somos perfectos. Yo no soy escritor, apenas si soy aficionado, y en últimos tiempos, porque me puse hace bastante poco. Cada año que uno pasa, casi que cada día en la vida, uno se va dando cuenta que hay un día menos para vivir, pero cuando vienen generaciones hay unos cuantos años menos para vivir. Entonces no estoy pensando en el final, porque no me gusta hablar de eso. Tampoco hay que tenerle miedo, como decía Gladys. Yo no le tengo miedo así. Finalizamos así nuestro primer bloque, pero cuando regresemos, las noticias de la localidad de Eduardo Castex. Pausa, enseguida volvemos.